Dos. Espérame, me equivoqué de dos. Ya está. Para checar cómo veo. ¿Empezamos? Sí. Hola a todos, buenas noches. Espero de verdad que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy nos reunimos aquí porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la rinomodelación. Una de las alternativas más efectivas para mejorar el perfil de nuestro rostro sin necesidad de cirugía. Vamos a platicar un poquito acerca de qué es la rinomodelación, de quiénes son los pacientes que son candidatos para realizar este tipo de tratamientos, cuáles son las ventajas, las desventajas, y también vamos a abarcar algunos mitos que hay alrededor de este tema. Entonces, vamos a empezar con explicando qué es la rinomodelación. La rinomodelación es un procedimiento estético no quirúrgico que utilizamos para mejorar el perfil o la apariencia de una persona, sobre todo en la nariz, sin necesidad de pasar por un quirófano. A diferencia de la rinoplastia tradicional, que esta cirugía lo que va a hacer es que va a corregir la estructura o también la funcionalidad de la nariz, en la rinomodelación utilizamos sustancias inyectables como es el ácido hialurónico para corregir pequeñas imperfecciones, pero sobre todo para armonizar el rostro. De forma inmediata. Ahora bien, ¿cómo funciona la rinomodelación? Este procedimiento es mediante inyecciones de rellenos dérmicos, principalmente el ácido hialurónico o también, por ejemplo, pueden ser para corregir pequeñas jorobas o pequeñas jivas. En este caso lo que hacemos es ir rellenando el dorso para tener el dorso de una manera más estética, para darle altura a la nariz, pero sobre todo para mejorar el perfil del paciente. También lo podemos aplicar en la punta nasal. Sobre todo hay pacientes que llegan y que nos comentan, es que la punta la tengo caída y se me ve más caída cuando yo sonrío. Entonces lo que hacemos es colocar poquito ácido hialurónico en la punta para mejorar la proyección del paciente y con eso también vamos a corregir el perfil del mismo. Hay diferentes ventajas dentro de este procedimiento. Una de las ventajas, la número uno, es que es un procedimiento no invasivo. ¿Qué quiere decir que sea no invasivo? Que no va a requerir que el paciente tenga que internarse en un hospital, no va a requerir ser intervenido quirúrgicamente y también no vamos a pasar por el proceso de una anestesia general. Al contrario, es un procedimiento muy sencillo donde el paciente llega, se realiza en el consultorio, siempre ponemos anestesia tópica y la verdad es que las molestias son mínimas. Otra de las ventajas que tenemos es que tenemos resultados inmediatos. La verdad es que después de realizar la aplicación del relleno podemos ver que cambia completamente el perfil del paciente. A diferencia, por ejemplo, de que en una cirugía tenemos que esperar que el proceso de desinflamación ceda, que son un poquito más tardados para ver el resultado real. En la rinomodelación, cuando inyectamos el ácido hialurónico, la verdad es que es bastante rápido y sencillo. Otra de las ventajas es que el tiempo de recuperación es mínimo. Sí, es verdad, a diferencia, por ejemplo, de un evento quirúrgico, donde el evento quirúrgico sí tienes que tener un tiempo de recuperación. La verdad es que pasan semanas, incluso meses, para ver un resultado final después de una rinoplastía. En esta, cuando nosotros inyectamos ácido hialurónico, la verdad es que es muy sencillo, el tiempo de recuperación es mínimo, no necesitamos incapacidad, te incorporas a tus actividades cotidianas, la verdad es que muy rápido. También otra ventaja que tenemos es la reversibilidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo?
cuando nosotros podemos inyectar el ácido hialurónico en la nariz y el paciente no le gusta por alguna cosa y él no se siente conforme con el resultado, hay una enzima que podemos aplicar para deshacer lo que nosotros realizamos y la verdad es que la nariz se regresa a como estaba. Entonces, esa enzima se llama hialuronidasa. Tenemos otra ventaja que es la duración temporal. Yo diría que esta es una ventaja, pero también una desventaja. La ventaja es que la verdad es que pacientes que, por ejemplo, no quieren comprometerse con un resultado permanente, el ácido hialurónico es ideal para ellos porque solo tiene una duración de 9 a 12 meses. Al contrario, por ejemplo, la verdad es que te puede ofrecer un resultado temporal. Si no estás todavía decidido qué es lo que quieres con respecto al perfil de tu cara, entonces esta sería una buena opción. Ahora vamos a platicar un poquito de las desventajas. Dentro de las desventajas que presenta este tipo de inyectables, también lo que mencionábamos es que los resultados son temporales. Pero esta desventaja es porque realmente si tú quieres como que el resultado sea un poquito más permanente, lo que tendríamos que hacer es estar retocando cada año o cada un poquito menos, cada 9 meses, el retoque de la nariz para mantener este tipo de resultados. Entonces, la verdad es que sí es un poquito que requiera más retoques. Otra desventaja que encontramos, pues hay limitaciones en los cambios estructurales. A diferencia de una rinoplastía, que es por medio de una intervención quirúrgica, hay que recordar que cuando nosotros hacemos una rinomodelación, no vamos a modificar estructuras importantes. La verdad es que solo vamos a corregir pequeñas imperfecciones, sobre todo en el dorso y en la punta de la nariz. Pero si nosotros queremos un cambio muy importante, como es, por ejemplo, hay personas que tienen una nariz muy grande y que buscan una reducción de la nariz, o que las alitas son muy anchas y que a lo mejor buscan que no sea tan ancha la nariz, entonces la rinomodelación no sería un tratamiento adecuado para ellos. Lo que ellos necesitarían es un procedimiento quirúrgico, el cual se llama rinoplastía. Hay otra desventaja también, que digo, a veces corremos con tener un poquito, cuando aplicamos el relleno, tener un poquito de asimetrías. La verdad es que esto depende mucho porque siempre cuando vas a tu valoración, todas las personas en realidad siempre tenemos la mitad de la cara un poquito diferente a la otra. Entonces, hay que ver qué tan asimétrico es el paciente y qué tanto se puede corregir con este tipo de relleno. Ahora, con los rellenos siempre podemos corregir pequeñas asimetrías, no tan grandes. Entonces, por eso es necesario una valoración que sea personalizada para ver qué tanto podemos ayudarle. Esto es muy importante. Una de las desventajas también del relleno, pues, son las posibles complicaciones. Hay complicaciones que son muy sencillas, que la verdad se resuelven en un par de días, como son, por ejemplo, que puedan salir algún tipo de hematoma, que se pueda inflamar la zona o incluso que pueda llegar a haber una infección. De eso no hay que preocuparse porque realmente se puede resolver en cuestión de días. Sin embargo, yo siempre les recomiendo, cuando vas a hacerte un inyectable, sobre todo busca a un médico que sea capacitado y certificado para hacer este tipo de inyectables. ¿Por qué? Porque la nariz es una de las estructuras que está muy irrigada y es donde más podemos tener complicaciones y una de ellas, la más peligrosa, es la necrosis. Entonces sí me ha tocado ver varios casos, no míos, que han llegado con necrosis de cuando les pusieron ácido hialurónico en la nariz y la verdad es que sí hay complicaciones muy graves que incluso se han tenido que referir a cirujanos plásticos reconstructivos. Entonces nada más hay que tener un poquito de cuidado con quien nos aplicamos este tipo de tratamiento. Otra cosa importante es que otra desventaja de aplicar el relleno es que no va a cambiar la funcionalidad de la nariz. Entonces, si el paciente tiene un problema de una desviación de tabique o también tiene un problema que no pueda respirar porque sus cornetes están hipertróficos, hay que recordar que no vamos a corregir nada de la funcionalidad de la nariz. Entonces, si el paciente no puede respirar, si nosotros aplicamos relleno, va a permanecer completamente igual. Hay que recordar que solo vamos a mejorar un poquito la estética, sobre todo siempre dorso y punta. No es adecuado
para todos los tipos de nariz, sí. Sobre todo para pieles gruesas. Yo siempre les recomiendo que si tú tienes una piel gruesa y quieres optar por un procedimiento, por ejemplo, en este caso, como un relleno de ácido hialurónico, la verdad es que no sería tan recomendable. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, la misma piel va a absorber más rápido el ácido hialurónico y la verdad es que el resultado va a ser muy corto. Entonces, a lo mejor si nosotros les decimos a los pacientes, va a tener una duración de 9 a 12 meses, en pieles gruesas la verdad es que es mínimo el resultado. Y entonces siempre les hablamos con la verdad para que ustedes también valoren y sepan si es adecuado o no es adecuado. Entonces, hay también otro tipo de nariz, por ejemplo, las que buscan una reducción, no sería adecuado. ¿Por qué? Porque recordemos, no vamos a cambiar ningún tipo de estructura, solo vamos a corregir pequeños detalles. Entonces ahí yo entraría en controversia. La verdad es que para narices que busquen reducción no sería adecuado el relleno. Y otra cosa también, ¿para quién no es adecuado? Para pacientes, por ejemplo, que busquen un poquito, que por ejemplo, que su nariz sea muy ancha y que busquen una reducción, tampoco. Hay que recordar que el ácido hialurónico cuando lo ponemos y hacemos una proyección, la misma proyección da una apariencia como si la nariz estuviera un poquito más pequeña, pero sin embargo, no podemos hacer nada con las alitas. Otra desventaja es que existen retoques frecuentes. Sí, es verdad. Los retoques frecuentes se dan puesto que, pues como les decía, el ácido hialurónico simplemente va a durar de 9 a 12 meses. Pero ¿qué va a pasar después de este periodo? La nariz va a regresar a ser prácticamente la misma de antes. Entonces, si queremos mantener este tipo de tratamientos, pues sí tenemos que estarlo retocando constantemente. Puede haber una posible migración del producto. Esto es, no por otra cosa, sino porque con el ácido hialurónico es casi imposible que haya migración del producto. Sin embargo, hay que tener cuidado porque luego hay personas que les pueden inyectar otro tipo de sustancias que sí son peligrosas como el metacrilato y entonces ahí sí podemos tener cierta migración del producto y entonces ahí sí correríamos riesgo incluso de una necrosis. Entonces hay que tener siempre un poquito de cuidado. Ahora bien, ¿qué podemos corregir cuando hacemos un procedimiento de rinomodelación con ácido hialurónico? Podemos corregir la jiba, es lo que les explicaba. Hay personas que tienen un poquito de jiba en el dorso y entonces si nosotros rellenamos un poquito esta zona, vamos a dar una apariencia más uniforme, vamos a aumentar la altura de la nariz, sobre todo para darle una estética adecuada. También podemos elevar un poquito la punta nasal, sobre todo en esas pacientes o en esos pacientes que la punta está muy caída. Entonces, sí, ahí preferimos inyectar un poquito la columela, un poquito la punta para darle proyección y sobre todo que el perfil sea el más adecuado y el más armonioso para el rostro del paciente. Y también podemos corregir leves asimetrías. Por eso es importante que acudas a una valoración para que el especialista te diga si eres candidato o no eres candidato a un procedimiento de rinomodelación con ácido hialurónico. Ahora bien, ¿qué no se podría corregir con la rinomodelación? ¿Qué no podríamos corregir? Problemas funcionales, sobre todo para esos pacientes que tienen problemas, por ejemplo, que llegan y dicen, mi tabique está completamente desviado, con el ácido hialurónico lo podemos dejar en el centro, no. Ahí sí lo que se necesita es un procedimiento quirúrgico llamado rinoplastía. Y también pacientes que no puedan respirar, ya sea porque tengan problemas de cornetes o problemas valvulares, ahí sí no podríamos corregirlos con ácido hialurónico, sino también ahí se necesita mediante un procedimiento quirúrgico que es la rinoplastía. Ahora, en el procedimiento es muy sencillo. Cuando tú vas a consulta y dices, quiero mejorar mi nariz, la verdad es que quiero ponerme ácido hialurónico, el procedimiento es muy, muy sencillo, dura de 20 a 30 minutos. La verdad es que ponemos anestesia tópica, procedemos a inyectar la nariz y el resultado es instantáneo. Aunque es un procedimiento realmente sencillo, que se ve muy sencillo cuando lo aplico, la verdad es que yo siempre les digo a los pacientes, siempre que busquen a alguien que les inyecte, ya sea labios, nariz, mentón, a lo mejor que haga un tipo de lifting, busquen a alguien que tenga la experiencia y sobre todo la precisión para inyectar este tipo de materiales.
¿Qué cuidados posoperatorios debo de tener cuando yo me aplico ácido hialurónico? Bueno, los cuidados son muy sencillos. La verdad es que se recomienda que de 24 a 48 horas no hagamos ejercicio físico, no nos metamos a la alberca, a algún tipo de sauna. También, por favor, no nos estemos tocando la nariz para no desajustar el producto que nosotros dejamos en la misma. Entonces, nada más tener un poquito de cuidado. Después de eso, las actividades las podemos retomar. Incluso podemos presentarnos al otro día a la escuela, al trabajo, hacer nuestras actividades completamente normales. Ahora vamos a pasar a unos mitos que los vamos a ir leyendo y vamos a ir desmintiendo, que son muy, muy sencillos. Mito número 1. ¿La rinomodelación puede cambiar por completo la forma de mi nariz? Siempre habemos escuchado, siempre nos dicen, y quiero decirles que este mito es falso. Hay que recordar que la rinomodelación con ácido hialurónico no cambia la estructura de la nariz, solo va a corregir pequeñas imperfecciones, sobre todo en el dorso para dejarlo un poquito más liso y proyectar la punta. Nada más, es lo único que vamos a hacer. Vamos a corregir un poquito la estética, pero no vamos a cambiar estructuras. Mito número 2. ¿Los resultados son permanentes? También es falso. Los resultados pueden durarte solo de 9 a 12 meses. Eso depende mucho, sobre todo, de los hábitos del paciente. Por ejemplo, si hay pacientes que hacen demasiado ejercicio, la verdad es que les va a durar un poquito menos. Si su piel es un poquito gruesa, entonces también les va a durar un poquito menos. Entonces siempre hay que estar pendiente de esto. Mito número 3. ¿La rinomodelación es peligrosa? La verdad es que ahí yo diría que es verdadero. Sí, sí es peligrosa. Es uno de los lugares que siempre tenemos que tener más cuidado porque este tipo de aplicaciones es de las más peligrosas que hay en nivel facial. Entonces, como les comentaba, podemos llegar a necrosar y la verdad es que las complicaciones son terribles. Yo siempre les digo, cualquiera puede tener una complicación, pero la diferencia está que la persona sepa resolver este tipo de problemas. Mito número 4. ¿Este procedimiento es solo para mujeres? La verdad es que no. En la actualidad, hombres y mujeres ya les gusta cuidarse, ya les gusta mejorar lo que es prácticamente la armonía facial. Y la verdad es que yo tengo muchos pacientes que incluso van y se han aplicado, por ejemplo, nariz, les ha aplicado a hombres labios, les he aplicado mentón y sobre todo ellos buscan mucho el marcaje mandibular. Mito número 5. Si me hago la rinomodelación, ¿no podré hacerme nunca una rinoplastía en el futuro? Mentira. Sí se puede llevar a cabo una cirugía, nada más que tu especialista, el que lleve a cabo el procedimiento quirúrgico, tendrá que decirte los parámetros y te tienes que esperar a lo mejor algunos meses. Pero la verdad es que mientras sea ácido hialurónico, la verdad es que no pasa absolutamente nada. A menos que te hayan inyectado algún material que a lo mejor no se reabsorba por completo, como es el metacrilato, o a lo mejor te hayan puesto hilos. En ese caso, sí tienes que ser muy sincero con el cirujano para explicarle y que también él contemple todo eso. Porque hay mucha diferencia en inyectar ácido hialurónico, que es un material que se reabsorbe, y poner materiales permanentes. Entonces, nada más para diferenciar eso, pero sí se puede llevar a cabo la cirugía. No hay ningún tipo de problema. Mito número 6. ¿El ácido hialurónico puede moverse o deformar la nariz con el tiempo? La verdad es que no. El ácido hialurónico, una vez colocado, ya no va a tener migración. Entonces, también depende de la cantidad de ácido hialurónico que te logren colocar. Entre más ácido hialurónico te coloquen, a lo mejor sí podríamos tener una pequeña migración, pero eso es en cuestión de días. Pero, y otra cosa importante, también el producto que te coloquen. Si hablamos de ácido hialurónico, la verdad es que no vamos a correr el riesgo, pero es lo que les decía, si te llegan a colocar algún otro relleno permanente, sí podríamos correr el riesgo incluso de que hubiera una migración y entonces sí habría algún tipo de complicación. Mito número 7. ¿Solo las personas con narices grandes se benefician de la rinomodelación? No, la verdad es que también es falso. Generalmente la rinomodelación sí tienes que acudir a una consulta porque les digo, no es un tratamiento para todos los pacientes. Tendríamos que valorar el caso específico, pero siempre yo les digo, es ideal para pacientes
de piel delgada y sobre todo que tengan pequeños detalles que quieran corregir. La verdad es que les va súper bien, se ve muy natural y el perfil cambia completamente. Mito número 9. No hay recuperación. ¿Puedo hacer la vida normal inmediatamente después? Sí, la verdad es que sí puedes hacer tu vida completamente normal. Puedes ir al trabajo, lo único que sí se te va a pedir es que de 24 a 48 horas no hagas ejercicio físico, no te toques la nariz, no le estés manipulando mucho y sobre todo no acudas, por ejemplo, a albercas, o por ejemplo a saunas y no te expongas directamente al sol de 24 a 48 horas. Después de ese tiempo, tu vida regresa prácticamente a la normalidad. Mito número 11. Los resultados son inmediatos, perfectos desde el primer día. Sí, prácticamente sí. La verdad es que los resultados son instantáneos, pero claro, hay que contemplar que el primer día va a quedar a lo mejor un poquito de hematomas, va a quedar un poquito rojita la nariz, se va a enrojecer. Y eso lo que vamos a hacer es que pues nos tenemos que esperar unos días para ver el resultado real, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los pacientes cuando les hago algún tipo de aplicación de ácido hialurónico, les doy una cita a los 15 días para ver exactamente el resultado cómo va. Pero la verdad es que el resultado se obtiene en un periodo muy corto. Y por último, el último mito. Si no me gusta el resultado, no hay forma de revertirlo. La verdad es que es falso, sí hay. Les había explicado anteriormente que hay una enzima que se llama hialuronidasa, en la cual, por ejemplo, siempre y cuando sea ácido hialurónico, si no nos gusta, podemos aplicarla y con eso lo que vamos a hacer es que vamos a deshacer el producto y entonces prácticamente la nariz volverá a su forma natural. Bueno, por último, vamos a responder. Hace días dejamos una cajita de preguntas en el perfil, entonces vamos a responderlas. Seleccionamos las más importantes, a mi parecer, las que a lo mejor pudiéramos tener algún tipo de, pues de curiosidades o de preguntas la mayoría de los pacientes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a responderlas. Son muy, muy, muy buenas. Se me hicieron muy buenas. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo duran los resultados y qué pasa si quiero mantenerlos? Los resultados duran de 9 a 12 meses. Y si tú quieres mantener ese resultado, entonces tendríamos que estar inyectando constantemente la nariz, entonces con ácido hialurónico. Entonces, sí se llaman unos pequeños retoques. Yo siempre les digo, no dejes que la nariz a lo mejor vuelva al estado normal, sino antes hacer un pequeño retoque para estarlo manteniendo. ¿Hay algún tipo de nariz que no sea adecuado para la rinomodelación? Sí, como les decía. Pacientes que tengan la piel muy gruesa no es adecuado para la rinomodelación, o pacientes con desviación septal muy marcada también no serían candidatos. Ahí lo que requieren ellos, como tienen un problema funcional, ahí sí lo que les recomiendo entonces es una cirugía, que es la rinoplastía, porque ahí sí puedes corregir tanto la estética, pero también la función. ¿Es doloroso el procedimiento o qué tan incómodo puede ser? Pues la verdad es que es mínimamente doloroso. Siempre aplicamos un poquito de anestesia cuando hacemos el inyectable, ponemos un poquito de hielo para que las molestias sean mínimas. Los pacientes la toleran bastante bien, entonces la verdad es que las incomodidades pueden desaparecerse rápidamente. ¿Cómo saber si soy un buen candidato para una rinomodelación con ácido hialurónico? Ahí sí yo siempre les recomiendo acudir a una valoración. La verdad es que es la mejor opción que el especialista que te va a aplicar el ácido hialurónico te valore y vea, por ejemplo, si eres candidato, si eres un buen candidato para aplicar este tipo de tratamientos, sobre todo para que hable con la verdad y te diga, por ejemplo, el tipo de piel que tienes, cuánto aproximadamente te va a durar el tratamiento y sobre todo, cuáles son, por ejemplo, que el paciente también tenga expectativas reales y que también tú como especialista le digas qué tanto podríamos o qué resultados podríamos alcanzar con este tipo de tratamientos. ¿Qué tipo de ácido hialurónico se usa y cómo se elige el adecuado para cada paciente? Pues la verdad es que siempre cuando hacemos rinomodelaciones, el ácido hialurónico sí se suele usar de mayor densidad.
El ácido hialurónico va por densidades, entonces sí utilizamos el de mayor densidad para darle sobre todo fortaleza a la estructura que nosotros estamos haciendo con el ácido hialurónico, que sería la proyección de la punta y sobre todo para llenar un poquito a lo mejor si hay algún hundimiento o alguna irregularidad, entonces sí necesitamos un ácido de mayor densidad. ¿Qué pasa si no me gusta el resultado final? Pues no hay que preocuparse. Les explicaba que existe una enzima que se llama hialuronidasa, que podemos aplicarla y no hay ningún tipo, la verdad, de inconveniente. El ácido hialurónico se deshace y queda tu nariz completamente normal. Pero la verdad es que yo, en la experiencia que tengo y en todos los años que he trabajado el ácido hialurónico, nadie me ha venido a decir, doctora, no me gustó, deshágamelo. La verdad es que eso no lo he visto, porque te corrige tu perfil y la verdad es que se ve muy bien. Eh, ¿Puedo realizarme la rinomodelación si ya me he sometido a una rinoplastía quirúrgica anteriormente? Es súper buena esta pregunta. La respuesta es sí. Pero tendríamos que valorar. Generalmente hay pacientes que me han llegado que ya son operados, a lo mejor ya tienen una o dos cirugías y siempre les ha quedado algún tipo algún detallito. Entonces sí tendríamos que valorar, por ejemplo en este caso, si el ácido hialurónico sería una opción buena para ellos, a lo mejor para corregir esas pequeñas imperfecciones que quedaron en la cirugía y pues también el paciente se evita a lo mejor otra anestesia general o otro trauma quirúrgico, me explico. Entonces, la verdad es que sí también se pueden corregir pequeños detalles que hayan quedado pendientes en una cirugía. ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de ver los resultados definitivos? Yo siempre les digo, para ver un resultado definitivo cuando aplicamos ácido hialurónico, por lo menos dame 15 días para que se vea un resultado final. ¿Por qué? Porque ya baja la poca inflamación que generamos, porque ya no hay enrojecimiento y sobre todo porque ya podemos ver más el resultado que se aproxima a cómo va a ir quedando. ¿La rinomodelación afecta a la respiración o cambia la funcionalidad de la nariz? No, para nada. Hay que recordar que la rinomodelación solo modifica la apariencia externa de la nariz, pero no nos metemos con nada a nivel funcional. Entonces, tú entras y sales respirando por tu propia nariz como lo hacías cuando llegaste. ¿Puedo combinar rinomodelación con otros tratamientos estéticos? Claro que sí, pero por supuesto. Yo siempre que vienen acá, la verdad es que a mí me gusta mucho la armonización facial y yo siempre así estudio la proporción divina, lo que mejor les corrija para que tengan un buen perfil. Entonces yo estoy muy a favor que la rinomodelación siempre va acompañada de labios y mentón para lograr el top model look. ¿Cuánto tiempo después del procedimiento puedo retomar mis actividades normales como el ejercicio? Bueno, para hacer ejercicio físico siempre les pido de 24 a 48 horas. Después de ese tiempo ya podemos retomar las actividades sin ningún tipo de problema. ¿El procedimiento puede hacer que la nariz se me vea más pequeña o simplemente mejora la forma? No. La rinomodelación no va a hacer que la nariz se vea más pequeña. No, claro que no. Lo que vamos a hacer es que vamos a lograr una proyección en la punta, vamos a corregir un poquito el dorso y eso puede dar una apariencia de que la nariz cambió completamente, pero no vamos a corregir, por ejemplo, no vamos a hacer una reducción y no nos vamos a meter en temas estructurales. ¿Se puede utilizar la rinomodelación con ácido hialurónico para corregir una nariz asimétrica? Sí, pero por supuesto que sí. La verdad es que sí podemos hacer correcciones pequeñas en asimetrías que tengamos. La verdad es que les va súper bien. Entonces, sí se podría. Es excelente para corregir asimetrías menores en la nariz. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante todo esto del ácido hialurónico en la nariz. Es un tema que en los últimos años la verdad es que se ha vuelto muy famoso porque todo el mundo quiere realizarse el perfil o mejorar el perfil con tan solo ácido hialurónico para evitarse también el tiempo de pasar por quirófano. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. La verdad que tengan una excelente noche y bueno, siempre recuerden, la belleza comienza
con sentirse bien uno mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo soy la doctora Eliana García, máster en estética y antienvejecimiento, y esto es Velerio. Cualquier duda que tengan, por favor, déjenmela en mis comentarios. Aquí tenemos por último vamos a contestar una pregunta que nos están diciendo, ¿el Botox en piel gruesa se recomienda? Sí, la verdad es que sí, claro que sí. Siempre hay que valorar, sobre todo porque el Botox hay que recordar que es muy diferente al ácido hialurónico. La verdad es que la toxina botulínica lo que va a hacer es que va a relajar temporalmente los músculos, y lo que vamos a hacer con eso es que cuando quedan un poquito paralizados, va a mejorar mucho la textura de la piel. Yo siempre les digo, la verdad es que te quitamos muchos años de encima. Entonces, sí es recomendable para pieles, para cualquier tipo de piel, nada más que hay que valorar, por ejemplo, ese se aplica por unidades, y sobre todo si quieres corregir, por ejemplo, entrecejo, líneas de la frente o sobre todo patitas de gallo. Depende para qué lo quieras, pero sí es recomendable. Y la verdad es que los resultados son excelentes. Bueno, eso es todo. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo en el próximo live. Cuídense mucho.